En junio del año 2011, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, visitó Cuba para ser sometido a una operación. Luego de regresar a su país a principios de julio, viajó nuevamente a Centroamérica en 2 ocasiones, primero durante ese mismo mes y luego a principios de agosto. El hombre debía continuar allí con un tratamiento sumamente invasivo, y las especulaciones comenzaron. Chávez no sería físicamente capaz de postularse a la reelección del 2012. Sin embargo, contra todo pronóstico, el político emprendió una intensa campaña electoral frente a su principal adversario, Enrique Capriles Radonsky, el carismático gobernador de 40 años del estado de Miranda. Radonsky encabezaba una coalición opositora integrada por cerca de 30 partidos de distintos sectores. Aunque se esperaba una contienda muy ajustada, las elecciones de octubre del 2012 se resolvieron con una nueva y cómoda victoria para Chávez. Y si bien obtuvo una ventaja de cerca del 10%, el resultado presentó una disminución considerable en relación con su triunfo anterior, cuando había llegado a la presidencia con casi el 66% del respaldo popular. En diciembre del 2012, el flamante presidente viajó para someterse a su 4ª operación contra la cruel enfermedad que lo atormentaba, pero el pronóstico no era del todo favorable, y antes de partir se aseguró de dejar encaminada su sucesión. De este modo, y ante las altas probabilidades de no regresar, el vicepresidente Nicolás Maduro fue nombrado como posible sucesor. Chávez permaneció en Cuba hasta comienzo del 2013, recuperándose de una infección pulmonar postoperatoria. Mientras tanto, el gobierno enfrentaba nuevas críticas. Esta vez se lo atacaba por la falta de transparencia sobre el estado de salud del mandatario, una situación que no se extendería por demasiado tiempo. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo fue la carrera política y militar de Hugo Chávez? ¿Qué sucedió en Venezuela durante su presidencia? ¿Cuáles son las teorías conspirativas que surgieron alrededor de su muerte? Para responder a estas y otras preguntas vamos a remontarnos hasta el 5 de marzo del 2013, el día que murió Hugo Chávez. Hugo Rafael Chávez Frías nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, un pequeño pueblo del estado de Barinas, ubicado en los llanos occidentales de Venezuela. Fue criado en el seno de una familia pobre, donde sus padres le inculcaron constantemente la importancia del estudio como medio para construir un futuro mejor. Como esa misma familia deseaba que fuera sacerdote, a temprana edad se desempeñó como monaguillo. Fruto de esa experiencia, que duró 1 año, se gestó en su interior una marcada desconfianza hacia la iglesia y las jerarquías religiosas. Una desconfianza que lo acompañaría de ahí en adelante. Y es que el pequeño Hugo rechazaba la forma en que sentía que la iglesia representaba a Jesús. Mientras él lo advertía como un rebelde, consideraba que la institución lo retrataba lisa y llanamente como un idiota. Al poco tiempo fue enviado a vivir con su abuela, con quien desarrolló un vínculo cercano. Y pese a que la mayoría de los niños de la región no accedían a la educación superior, Chávez fue una excepción. En 1966 comenzó su educación primaria en el Colegio Julián Pino. Más tarde se mudó a la ciudad más grande de Barinas e ingresó al Liceo Daniel Florentino Olieri para cursar el bachillerato. En su tiempo libre disfrutaba de pasatiempos como la pintura y el canto, además de ayudar económicamente a su familia vendiendo en la calle los dulces de fruta caramelizada que preparaba su abuela. También pescaba y solía escribir poemas y cuentos y obras teatrales. Pero lo que en verdad le apasionaba era el béisbol, y tenía un sueño en relación con esto: ser lanzador de los Giants de San Francisco, como su ídolo venezolano Néstor "El Látigo" Chávez. A pesar de compartir apellido, no tenían lazos familiares con el deportista. Sin embargo, lo unía a él una admiración gigante. Tan grande que en 1969 su muerte durante un accidente aéreo lo marcó profundamente. Incluso el consternado Hugo tuvo que faltar a clases durante 2 días. Hubo también otra figura que por aquellos años logró capturar la admiración del joven Chávez: Simón Bolívar. Lo idolatraba tanto que llegaba a asociar eventos de su propia vida con fechas clave vinculadas a hechos históricos protagonizados por el prócer. Durante sus años de secundaria también empezó a interesarse por lecturas sobre ideologías como el comunismo y el socialismo. Finalmente se graduó en 1971, a la edad de 17 años, obteniendo el título de bachiller en ciencias. 3 semanas más tarde ingresó como cadete de 4ª clase en la entonces Academia Militar de Venezuela. Allí comenzó a ser influenciado por figuras como Omar Torrijos y Juan Velasco Alvarado, lo que lo llevó a desarrollar un pensamiento nacionalista y socialista. En 1975 se graduó en el 8º puesto de una promoción de 75 cadetes y obtuvo el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares, especialidad de Comunicaciones Terrestres, con el grado de subteniente.
Una vez finalizados sus estudios, empezarían sus años en el ejército venezolano, donde dejaría muy en claro su esfuerzo y su compromiso. En 1975, Chávez realizó un curso de comunicación en la Escuela de Comunicación Electrónica de las Fuerzas Armadas, donde se destacó al ocupar el tercer lugar entre 25 estudiantes. Su primer destino fue al frente de un pelotón de comunicaciones del Batallón de Cazadores de Montaña Manuel Cedeño, con base en Cumaná, en el oriente del país. Esta unidad estaba desplegada para enfrentar a las guerrillas que operaban contra el gobierno del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez. Si bien formaba parte del aparato militar que combatía los movimientos insurgentes, Chávez irónicamente sentía cierta empatía por sus reclamos, aunque no compartiera su ideología. Existían por esa época cuestiones que parecían inquietarlo profundamente, entre ellas la corrupción y el abandono que percibía dentro de la propia Fuerza Armada Nacional. 2 años después no solo contrajo nupcias con una maestra infantil llamada Nancy Colmenares, sino que también fue ascendido a teniente. Nombrado como oficial de comunicaciones en el Centro de Operaciones Tácticas, el hombre recibió entrenamiento en tácticas de guerra contrainsurgente y psicológica. Al conocer la literatura de los movimientos revolucionarios, intentó por primera vez crear un grupo con ideas propias dentro del ejército. Por supuesto, esto iba tan en contra del carácter apolítico de las Fuerzas Armadas que podía incluso valerle la expulsión. Aún así, fundó el llamado Ejército de Liberación del Pueblo de Venezuela, un pequeño grupo de oficiales que compartían una sola cosa: la preocupación activa por la situación del país y de la institución militar. Entre 1978 y 1980, Chávez ocupó distintos cargos en unidades blindadas y en la Academia Militar, donde se desempeñó como jefe del Departamento de Educación Física, jefe del Departamento de Cultura y comandante fundador de la compañía José Antonio Páez. Habiendo ya alcanzado el rango de capitán, Chávez seguía entregado a una de sus grandes pasiones, el béisbol. Participaba activamente en torneos tanto militares como civiles, mientras combinaba su tiempo con la escritura de relatos y de poesía. Sin embargo, su más grande pasión comenzaba a concentrarse en otro ámbito, un ámbito en donde dejaría huella. Lo que realmente movilizaba a Hugo Chávez era la política de enfoque militar. Por eso, en 1982, fundó junto a otros oficiales el Ejército Bolivariano Revolucionario 200, con el número 200 en referencia al bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. El mismo surgió como un espacio de análisis y debate, donde sus integrantes se reunían para profundizar en el pensamiento de Bolívar y compartir sus inquietudes sobre la realidad política y social del país. Aunque decían no tener ambiciones políticas, hacían campaña dentro de los cuarteles y criticaban con dureza a los altos mandos militares. Chávez, mientras tanto, continuaba ascendiendo en su carrera militar y ocupando varios rangos. Durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, la aplicación de un duro plan económico provocó el estallido social conocido como el Caracazo, que se cobró la vida de cientos de personas tras una dura represión por parte del ejército. Ese contexto de descontento reforzó solo una idea en la mente de Chávez: el sistema político estaba en una absoluta crisis. Tan abierta se volvió su postura que en 1989 sería arrestado brevemente por sospechas de conspiración. Finalmente quedó libre y fue trasladado lejos de Caracas. En 1991, y ya como teniente coronel al mando de un batallón de paracaidistas en Maracay, su ya mencionado grupo pasó a llamarse Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Algo era evidente: ya no se trataba solo de un plan militar, sino del nacimiento de un movimiento político con participación civil. Y el 4 de febrero de 1992, dicho movimiento protagonizaría un hecho que marcaría un antes y un después en la historia del país. Chávez y sus aliados pretendían tomar el control del poder ejecutivo de forma repentina y coordinada. Durante la madrugada, tropas lideradas por Chávez se desplegaron en puntos estratégicos de Caracas y otras ciudades como parte de una operación coordinada a nivel nacional. Además de encabezar la coordinación de las acciones militares, que involucraron a más de 2.000 miembros del ejército, el militar venezolano fue el encargado de delinear el rumbo político del movimiento. Tras varias horas de caos y enfrentamientos entre soldados, el presidente Pérez logró retomar el control desde el Palacio de Miraflores, la residencia presidencial de Venezuela. Luego, se dirigió a la nación mediante un discurso televisivo que no dejaba lugar a dudas. La rebelión había fracasado y la Fuerza Armada era firme y leal al orden constitucional. Al mediodía fue Chávez quien apareció frente a las cámaras, reconociendo su derrota. Las consecuencias del golpe se dieron a conocer al día siguiente. Al menos 18 personas perdieron la vida y más de 60 resultaron lesionadas en los enfrentamientos.
aunque, según estimaciones no oficiales, el balance de víctimas podría haber ascendido a en realidad 50 muertos y más de 100 heridos. Chávez fue entonces arrestado y llevado a una cárcel ubicada en San Francisco de Yare, donde permaneció 2 años aguardando un juicio. Finalmente fue liberado el 27 de marzo de 1994, luego de que el entonces presidente Rafael Caldera decidiera sobreseer el caso y otorgarle un indulto oficial. Esto le permitió comenzar su activismo político desde el ámbito civil. En diciembre de ese mismo año viajó a Cuba y fue recibido con honores de jefe de Estado por el entonces presidente cubano Fidel Castro. Comenzó a formar relaciones con líderes de izquierda, continuó movilizando a sus antiguos camaradas y 3 años más tarde fundó el Movimiento Quinta República, su propio movimiento político electoral. El objetivo: derrotar a la vieja clase política mediante las vías democráticas. Para ello, el movimiento adoptó un discurso populista, centrado en la justicia social y la lucha contra la corrupción. Buscaba además una reforma constitucional mediante una asamblea constituyente, con el objeto de, según sus palabras, refundar la República. Entre 1995 y 1997 viajó por todo el país dando a conocer su propuesta política y presentándose como un líder con un enfoque nacionalista, aunque sin una ideología clara. De este modo comenzó a ganarse el apoyo popular. En las elecciones legislativas de 1998, el Movimiento Quinta República se convirtió en el segundo partido del país al lograr 49 de los 189 escaños en la Cámara de Diputados y alcanzar el 21,3% del respaldo electoral. Esto solo significaba una cosa: un creciente descontento por parte del pueblo hacia los partidos tradicionales. Y ese mismo descontento se vería pronto reflejado en las elecciones presidenciales. El 6 de diciembre de 1998 se celebraron en Venezuela elecciones presidenciales. Chávez había logrado conectar con el pueblo usando un lenguaje coloquial y directo y mostrándose como un hombre humilde y del pueblo. Muchos veían en su figura una esperanza de cambio, mientras que sus críticos lo tachaban de demagogo, autoritario y militarista. Finalmente el político obtuvo una victoria arrolladora con el 56,2% de los votos válidos, lo que representó el 33% del electorado total. De esta manera, el ex militar se impuso indiscutiblemente sobre sus adversarios, Enrique Salas Romer, que obtuvo el 39,9%, e Irene Sáez Conde, que quedó muy rezagada con menos de 200.000 votos. El 2 de febrero de 1999, a la edad de 44 años, Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela. Tras su discurso en el Capitolio Federal, Chávez marchó al Palacio de Miraflores junto a sus simpatizantes y activó lo que denominó el poder constituyente. En términos simples, convocó a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, con el objeto de legitimar legalmente los ideales y las transformaciones impulsadas por su gobierno. El 25 de abril de 1999 se celebró un referéndum consultivo sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, el cual fue aprobado por más del 81% de los votantes y tuvo una abstención del 62,3%. El 20 de noviembre de 1999, esa Asamblea Nacional Constituyente completó el nuevo proyecto de constitución. Así, para el 15 de diciembre de 1999, se celebró un referéndum en el que más del 71% de los votantes aprobó la nueva Constitución de Venezuela. Nacía la Constitución Bolivariana de Venezuela, que introdujo varios cambios clave, entre los que destacaron el renombramiento del país a República Bolivariana de Venezuela y la ampliación del mandato presidencial a 6 años, con una única reelección permitida. Se crearon además 2 nuevos poderes que se sumaron a los ya conocidos, ejecutivo y legislativo y judicial. El moral, destinado a luchar contra la corrupción, y el electoral, que promovía la democracia directa a través de referendos revocatorios. La Asamblea Nacional también reemplazó al Congreso bicameral y quedó formada por 165 miembros. El presidente ganó más poder, pudiendo nombrar al vicepresidente, ascender a oficiales militares, convocar referendos y disolver el Parlamento. También se reconocieron los derechos indígenas y se permitió una mayor intervención militar en la política. En medio de este proceso ocurrieron las trágicas inundaciones en Vargas. Meses después, en julio del 2000, se celebraron las llamadas megaelecciones, en las que Chávez fue reelegido con casi el 60% de los votos y su partido logró mayoría en la nueva Asamblea Nacional, consolidando su proyecto político. El 19 de agosto de ese año, Hugo Chávez inició su segundo mandato presidencial con vigencia hasta enero del 2007. Mientras tanto, la oposición comenzaba a gestarse cada vez con mayor vehemencia.
En 2001, durante su segundo mandato, Chávez recibió poderes especiales mediante una ley habilitante que le permitió aprobar 49 leyes, entre ellas la de tierras, hidrocarburos y pesca. Esto generó una fuerte reacción de la oposición, que comenzaba de a poco a cobrar fuerza. El 10 de diciembre, un acto oficial coincidió con el primer paro nacional convocado por estos sectores en protesta contra el paquete de leyes. Aunque el paro fue considerado exitoso por la oposición, el gobierno lo desestimó, aumentando la tensión política. Si bien muchos venezolanos apoyaron a Chávez como una alternativa al sistema bipartidista que dominaba el país, otros comenzaron a sentirse alejados por su creciente radicalismo. Sin ir más lejos, el mandatario estableció fuertes lazos con Fidel Castro, dejó claro su deseo de seguir un modelo similar al de Cuba, aprobó leyes por decreto y tomó medidas para restringir la libertad de prensa. Además, criticó duramente la guerra en Afganistán, lo que provocó un conflicto diplomático con Estados Unidos. Todo esto derivó en crecientes polémicas que culminaron en abril del 2002 con un golpe de Estado. Fue presionado por militares golpistas para presentar su renuncia y evitar así un posible asalto al Palacio de Miraflores. Cerca de la medianoche, el entonces ministro de Defensa, general Lucas Rincón, anunció públicamente que el presidente había aceptado la renuncia. En la madrugada del 12 de abril se entregó y fue trasladado a la base militar de Fuerte Tiuna. Pedro Carmona asumió de inmediato como presidente interino y disolvió las principales instituciones del Estado, generando rechazo nacional e internacional. Al día siguiente, crecieron las protestas a favor de Chávez. En la madrugada del 14 de abril, el presidente derrocado fue liberado y restituido en el poder. Sin embargo, en ciertos sectores el descontento persistió y continuó manifestándose. Entre el año 2002 y 2003, la oposición organizó un paro petrolero que paralizó la industria y buscó presionar al gobierno. Como respuesta, Chávez despidió a los huelguistas y trajo trabajadores no sindicalizados y personal extranjero para mantener la producción. Para febrero del 2003, la huelga se había desplomado y el líder consolidó su control total sobre la empresa petrolera PDVSA. En 2004, un referendo revocatorio impulsado por la oposición intentó sacar al mandatario del poder. El resultado: Chávez resultó victorioso con el 59% de los votos, consolidando su mandato, pese a las acusaciones de fraude. Paralelamente, el gobierno lanzó las llamadas misiones sociales, programas financiados con recursos petroleros destinados a reducir la pobreza y ampliar el acceso a la salud, educación y alimentos en sectores vulnerables. Con ello, logró recuperar algo de su popularidad. En diciembre del 2005, la oposición decidió boicotear las elecciones legislativas, acusando de corrupción al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, las elecciones se llevaron a cabo de todos modos, y la coalición chavista consiguió el control absoluto de la Asamblea Nacional. En diciembre del 2006, Chávez fue reelegido presidente con el 63% de los votos. Su mandato estaba asegurado por 6 años más. En aquel periodo impulsó su proyecto de socialismo del siglo XXI, nacionalizando sectores clave como la electricidad, telecomunicaciones y petróleo. Su postura antiamericana se intensificó, atacando al entonces presidente estadounidense George W. Bush, a quien llamó el diablo en la ONU. En 2007, promovió una reforma constitucional que aumentaba el poder del Ejecutivo, incluyendo la reelección indefinida y un mayor control sobre el Banco Central. Sin embargo, en un referéndum de diciembre del 2007, el paquete de reformas fue rechazado por un estrecho margen del 51% a 49%. Esto marcó la primera derrota electoral de Chávez. Así todo, en febrero del 2009, un referéndum aprobó un paquete de reformas constitucionales que permitió la reelección indefinida del mandatario. Con esta victoria, el gobierno intensificó su represión contra la disidencia, arrestando a opositores clave, cerrando numerosas emisoras de radio y clausurando Globovisión, el último canal crítico con el régimen. Sin embargo, el tiempo de Chávez al mando comenzaba a agotarse, y es así como nuestra historia vuelve al principio. En 2011, un enfermo Chávez fue operado en Cuba y tras varias visitas para tratamientos comenzaron las dudas sobre su capacidad para postularse en 2012. A pesar de ello, lanzó una intensa campaña y finalmente ganó las elecciones frente a Enrique Capriles. Para tristeza de sus seguidores y la alegría de todos sus opositores, este mandato sería el último. En diciembre del 2012, Chávez se sometió a una cuarta cirugía y designó al entonces vicepresidente Nicolás Maduro como su sucesor político, pidiendo al pueblo que lo apoyara en caso de que él no pudiera continuar al frente del país.
Tras la operación, el mandatario permaneció en Cuba por varias semanas, recuperándose de complicaciones postoperatorias. Todo esto le impidió regresar para ejercer oficialmente su cuarto mandato. Durante este tiempo, Maduro asumió progresivamente sus funciones y continuó haciéndolo hasta el 5 de marzo del 2013, cuando daría una importante noticia mediante cadena nacional. A las 17:20 horas de Venezuela, Maduro anunció el fallecimiento de Hugo Chávez a sus 58 años. El presidente venezolano le había dado fin a una batalla de casi 2 años contra el cáncer, plagada de cirugías, quimioterapias y tratamientos. Tras el anuncio, miles de personas llenaron las calles de Caracas en una fuerte muestra de dolor y conmoción. Muchos lloraron, se abrazaron y expresaron su pesar en las afueras del Palacio de Miraflores, donde se vivieron escenas de profunda emoción. La ciudad se paralizó. La gente dejó sus trabajos, cerraron tiendas y oficinas, y las calles se llenaron de vehículos y peatones. La BBC reportó incidentes aislados de violencia tras el anuncio. Simpatizantes del presidente atacaron e incendiaron tiendas de campaña de estudiantes que protestaban por más información sobre su salud, aunque no se registraron heridos. El ya mencionado Enrique Capriles, líder opositor y contrincante de Chávez en las elecciones del 2012, ofreció sus condolencias a la familia del mandatario y pidió al gobierno actuar conforme a la Constitución, afirmando que fueron adversarios, pero no enemigos. En un comunicado oficial emitido 2 días después de su muerte, el jefe de la Guardia Presidencial informó que el fallecimiento del líder político fue causado por un infarto fulminante. El gobierno venezolano decretó 7 días de luto y el cuerpo de Chávez fue trasladado a la Academia Militar de Caracas, donde permaneció en capilla ardiente durante 3 días para ser visitado por el público antes del funeral de Estado, celebrado el 8 de marzo del 2013. Aunque inicialmente se anunció que sería embalsamado y exhibido permanentemente, esto finalmente no fue posible. El luto nacional se extendió finalmente a 11 días y el 17 de marzo el féretro fue llevado con honores militares al cuartel de la montaña. Además, fue acompañado por una ceremonia solemne que incluyó marchas, un sobrevuelo de aviones y una gran procesión popular que estuvo encabezada por Evo Morales, familiares del expresidente y Nicolás Maduro. Al funeral asistieron delegaciones de 50 países, incluyendo 23 jefes de Estado y 10 jefes de gobierno, un príncipe heredero y 2 primeras damas, así como representantes gubernamentales, líderes de organismos multilaterales, ministros de Asuntos Exteriores y 4 expresidentes. En cuanto a Maduro, asumió inmediatamente como presidente interino. Un mes después, el 14 de abril, fue electo oficialmente al vencer a Enrique Capriles en los comicios especiales. A pesar de que parecía que no existía ningún misterio alrededor de la muerte de Hugo Chávez, las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Algunas hipótesis sugirieron que en realidad Chávez había fallecido en La Habana antes de la fecha oficial, y si bien ninguna de estas versiones fueron confirmadas, existieron testimonios que sembraron la duda. Incluso, Limsi Salazar, el entonces segundo al mando de la Guardia Presidencial, afirmó que Chávez había fallecido en realidad durante la tarde del 30 de diciembre del 2012 en La Habana. Aseguró que su cuerpo había llegado muerto a Caracas y que fue él quien lo notificó al entonces embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochés. La fiscal general Luisa Ortega Díaz también sostuvo que Chávez había muerto en diciembre del 2012, pero que su deceso fue anunciado meses después por razones políticas. Todo esto despertó sospechas sobre la autenticidad de los decretos firmados en su nombre durante ese lapso, generando inquietudes acerca de un posible uso político de su figura. También existieron rumores sobre posibles cambios de ataúd durante el traslado del cadáver a Caracas, e incluso el uso de una posible réplica de cera de su figura. Testimonios de embalsamadores que viajaron a Cuba y declaraciones de personas que afirmaron haber observado de cerca el rostro del presidente fallecido no hicieron más que alimentar estas especulaciones. Incluso, el tipo de cáncer que padecía Chávez en realidad nunca se dio a conocer. Esto también provocó diversos debates sobre su enfermedad, que fueron desde el cáncer de próstata hasta el cáncer de colon, entre otros. En este sentido, la oposición criticó la falta de transparencia del gobierno, que mantuvo oculto durante la campaña el estado de salud de Chávez, aun cuando ya había metástasis. Pero más allá de su muerte, hablar de Hugo Chávez es adentrarse en la historia de una de las figuras más influyentes y contradictorias de la América Latina actual. Mientras que para algunos Chávez fue un líder carismático que empoderó a los sectores históricamente excluidos, para otros fue un autoritario que degradó la democracia de Venezuela hasta posicionar al país entre las naciones con menores niveles de libertad y calidad institucional del continente latinoamericano.
A pesar de predicar contra la riqueza, Chávez acumuló una fortuna de 1.800 millones de dólares, con propiedades de lujo, aviones privados y bienes costosos. Su familia también se benefició, y varios de sus parientes ocuparon cargos importantes. Durante su gobierno, Venezuela experimentó una creciente crisis social. Los altos índices de corrupción y violencia convirtieron al país en uno de los más peligrosos de América Latina. La sociedad venezolana se fragmentó aún más debido a la polarización entre los seguidores y opositores del chavismo. Bajo el posterior y actual mandato de Nicolás Maduro, la visión de Chávez se intensificó, llevando al país a una crisis más profunda marcada por el narcotráfico, diversas violaciones a los derechos humanos y la persecución de opositores, mientras millones de venezolanos comenzaron a huir del país. A pesar de los esfuerzos del régimen por mantenerse en el poder gracias al apoyo internacional, Venezuela atraviesa una situación crítica, con una economía colapsada y altos niveles de pobreza. Hugo Chávez recibió diversos reconocimientos en vida. Fue elegido por la revista estadounidense Time como una de las personas más influyentes en 2005 y 2006. La revista colombiana Semana lo nombró Hombre del Año en 2005 y Personaje del Año en 2007. Y la venezolana Z lo designó Personaje del Año en 2006. Además, recibió el Premio Internacional José Martí de la UNESCO por su esfuerzo continuo en promover la integración de los países de América Latina y el Caribe y por su trabajo en la preservación de la identidad, tradiciones culturales y valores históricos de la región. También recibió la Medalla de Honor de la Federación Internacional de Softball, la Medalla Emiliano Zapata por su destacada trayectoria y liderazgo político, y el Premio Rodolfo Walsh de la Universidad de La Plata por la comunicación popular. El gobierno propuso rendirle a Hugo Chávez el máximo honor trasladando sus restos al Panteón Nacional, junto a los de Simón Bolívar. Sin embargo, como la ley exige un tiempo de espera, se optó por sepultarlo en un mausoleo especialmente construido en el Cuartel de la Montaña, diseñado por el arquitecto Fruto Vivas. Los críticos de Chávez siguen señalando el autoritarismo creciente en su gobierno, el aumento de homicidios, la escasez de alimentos básicos, la alta inflación y la persistente mortalidad infantil. Sus defensores destacan los avances en educación, salud y empleo que Venezuela vislumbró cuando estuvo en el poder. ¿Héroe o tirano? ¿Dictador inescrupuloso o representante de los más necesitados? De un modo o de otro, algo es innegable. Hugo Chávez marcó un antes y un después en la historia de su país natal y en el paradigma político mundial. Hoy día, su morada de descanso cuenta con una guardia de honor permanente y con un cañón del siglo XIX que se dispara cada tarde en su memoria. Se trata de cañonazos que con su explosión rememoran a uno de los personajes más polémicos y controvertidos de los últimos años.